Bueno, este es un video que creé para dar una explicación conceptual y aplicada de qué es y cómo se utiliza el p-value cuando estamos trabajando en contraste de hipótesis. El motivo del video es que generalmente cuesta entender e interpretar cómo es el p-value en las clases regulares de estadística. Y yo lo voy a explicar con la forma tradicional de como están los libros, son la mayoría de las clases que puede uno bajar en YouTube, y una forma un poco más rebuscada alternativa, pero que personalmente es la forma en que más me sirvió para conceptualizar qué es el p-value. Así que sin más introducción vamos a empezar con la presentación. Y suponemos que esta presentación va acompañado de un script que también lo voy a dejar a disposición para que lo puedan seguir ustedes. Este es un HTML como los que les suelo entregar en la clase, donde pueden seguir todo lo que vamos a ver en la presentación, pero directamente hacerlo paso por paso en R. Pero en base a los mismos datos que están acá en la presentación. Supongamos que tenemos dos muestras, que son dos grupos, azules y rojos. Azules tiene n igual 8 con sus valores que están dibujados adentro de cada una de las esferas. Y con la media de azules es 20,5. Y después tenemos rojos, que también son 10 valores y cuya media es 19,4. Entonces podemos armar una tabla. Fíjense, los NA corresponden porque hay menos valores, hay 8 para azules y 10 para rojo. Y lo que nos interesa saber es si tenemos información para considerar que los azules son que el valor de la promedio del azul es significativamente mayor que los rojos, que es una típica prueba de hipótesis. Entonces podemos plantear la hipótesis nula. Siempre la nula es que no hay diferencia, o sea que la H0 dice que no hay diferencia entre los valores medios de ambas poblaciones. También se puede plantear como que ambas poblaciones provienen de la misma distribución de medias, o directamente, ya cuando lo pasamos en los valores, es que el promedio de los azules es igual al promedio de los rojos. Mientras que la hipótesis alternativa dice que el promedio de los valores de azul es significativamente mayor al de rojos, y formalmente lo ponemos como que el mu de azul es mayor que el mu de rojos. Para evaluar esta hipótesis, dado que tenemos un n relativamente chico, lo podemos hacer con un estadístico de t. O sea que vamos a hacer esto, seguir los siguientes pasos. Vamos a elegir una distribución de t de Student. Vamos a calcular el estadístico t en base a esas dos poblaciones. Calculamos un valor crítico de acuerdo al valor de alfa que vamos a trabajar, que va a ser 0,05, sobre el cual va a ser nuestra decisión de si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Y luego comparamos el valor de t con el valor crítico obtenido. Si el valor de t es mayor al valor crítico, entonces rechazamos H0. Y también vamos a evaluar qué tan probable es encontrar ese valor de t, o sea, del estadístico que estamos calculando en base a las dos muestras, bajo la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las poblaciones. Es decir, vamos a estar estimando el p-value o el valor p. Esto es un resumen de lo que vamos a hacer y vamos a ir paso por paso. Entonces, les decía, teníamos la población de rojo con su distribución, que esto no está, no está hecho con los datos reales, sino es una figura nomás orientativa. Tenemos el valor promedio de la población roja y el valor promedio del azul, y esta es la distribución de valores que ya les digo, es gráfico nada más. Y para calcular el estadístico, en el caso de t, decimos que hacemos la diferencia entre los valores medios, calculamos la varianza total de estas muestras, que es de acuerdo a esta fórmula. No vamos a describir mucho la fórmula, solamente vamos a ver después que este valor, a ver si va a entrar en esta fórmula de acá. Como les decía, entonces esta parte de acá es lo que necesitamos
en esta parte de la ecuación para calcular nuestro estadístico t, que acá está simbolizado con un d. Pero básicamente lo que estamos viendo es que tenemos la diferencia entre las dos medias. Si bajo la hipótesis nula lo que se espera que estos valores sean parecidos, o sea que en la parte de arriba de la ecuación de 0 o cercano a 0, pero tiene una corrección porque no es lo mismo es ese valor para entrar en tabla si la varianza es muy grande o si cambia los valores de n, si n es grande o n es chiquito. Entonces por eso tiene esta forma, esta parte de abajo tiene que ver con la varianza y con el tamaño de las muestras, y esto de arriba es con las diferencias reales entre la población 1 y la población 2. Es decir, que si nosotros, para que la diferencia sea significativa, por ejemplo, tendría que estar muy separadas, algo así, si esta fuera la población 1, x1, y esta sería x2, esto probablemente da significativo porque las medias se diferencian mucho, o sea que este valor de arriba sería muy grande. Obviamente que esto, como les decía, está corregido de alguna forma por la varianza que tengo, o sea, cuán separadas son las curvas, y por el tamaño de la muestra. Pero bueno, lo importante es que una vez que nosotros tenemos ese valor de t, este estadístico, decimos que se distribuye con una distribución t-student y que tiene los grados de libertad n más m, o sea, n es el tamaño de la muestra 1, en este caso 8, m es el tamaño de la muestra 2, en este caso 10, menos 2. Con eso entramos a tabla y vemos el valor de t obtenido y los pasos que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que tenemos siempre, cuando nosotros tenemos bajo la hipótesis nula, lo que tenemos es una distribución de valores de t, de los valores posibles de t bajo la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las medias. Entonces, acá lo que tenemos es la frecuencia de valores de t, lo mismo que obtenemos en una tabla. Esta es la parte más gráfica para verlo. O sea que tenemos los valores de t en la eje x y la frecuencia de esos valores. Obviamente, como bajo la hipótesis nula no hay diferencia entre las medias, la mayor parte de los valores está entre 0, o los valores esperados para t entre 0 o números cercanos a 0. Pero eventualmente podemos encontrar poblaciones o errores aleatorios en la población donde encontramos valores muy grandes de t hacia las colas. Pero esos son valores raros. De hecho, si nosotros, por ejemplo, trabajamos para alfa 0,05, podemos definir un valor crítico donde decimos, bueno, si un valor está por encima de ese valor crítico para un alfa de 0,05, entonces decimos que es lo suficientemente raro como para que esté bajo la hipótesis nula, o sea que no hay diferencia entre las medias, sino que se trataría de un caso donde es un valor lo suficientemente raro como para que rechacemos la hipótesis nula y avalemos que la población, una de las dos poblaciones tiene un mayor tamaño de la media. Ahora bien, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, si en un caso hipotético que obtuviésemos este valor, el obtenido por la fórmula que habíamos visto antes, desde acá obtenemos un valor de t y vemos dónde cae. Si vemos que es mayor que el valor crítico, rechazamos la hipótesis nula, y si cae del valor crítico para acá, no la rechazamos, decimos que no hay evidencia suficiente para decir que es una población diferente a la otra. Ahora, el valor crítico nos dice directamente si rechazamos o no, pero no nos dice cuál es la probabilidad de encontrar ese valor de t. Bajo la hipótesis nula podemos calcular exactamente cuál es la probabilidad de encontrar un valor de t igual al observado. Y eso es básicamente cubrir el área, para este caso que la hipótesis alternativa era mayor, el área que de la cola para acá, o sea, desde el valor obtenido de t hacia la derecha. O sea, cuántos valores de todo el área que cubre la curva
cuántos valores respecto de todo el resto corresponden estos que están por encima del valor estimado. Y ese es el p-value. Si decimos que el valor p, el p-value, si el p-value es mayor que en nuestro caso 0.05, que es el alfa que habíamos definido, el valor de alfa, entonces no rechazamos H0. No rechazamos. ¿Por qué? Porque si el p-value es grande, es más que 0,05, quiere decir que estamos en algún lugar por acá, en la parte que estamos dentro de los valores esperados de los valores de t, de acuerdo a la hipótesis nula. Esta es la forma típica que que se le suele explicar en estadística, y en general no termina de convencer a los alumnos, ni llega. Yo en mi caso, cuando me lo explicaron, no lo entendí así, o lo entendí pero de forma muy vaga. Así que lo que propongo es una forma alternativa, y es generar nuestra propia distribución de valores de t en base a nuestras propias muestras. Y ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, acá está en R cómo calculamos ese, para el caso de las muestras que tenemos. Nosotros podemos usar la función t-test, poner el objeto azules y el objeto rojos. Acuérdense, me voy a la primera, a ver si, bueno, después lo... les decía que nos podemos ir a los datos originales, estos que están acá. Lo que dice, bueno, en R ahí, en el archivo que les muestro otro, lo pueden hacer ustedes, correr. Esta es la población 1, esta es la población 2, o azules y rojos. Y cuando aplicamos esta función, nos dice que el valor t calculado es 1,22, pongámosle, redondeando. Los grados de libertad tiene una corrección que ahora no vale la pena ahondar. Y el p-value esperado, el p-value calculado es 0,24. Como vemos, es bastante mayor que 0,05, por eso no rechazamos la hipótesis nula. No tenemos información suficiente para decir que la población de azul es mayor, los valores de la población azul son mayores que la de la población roja. Bien, el enfoque alternativo se basa en esto. Decimos, bueno, si la hipótesis nula básicamente lo que dice es que no hay diferencia entre las rojos y azules, o azules y rojos, entonces podríamos considerar que toda esta distribución es parte de la misma población de medias. O sea que podríamos, en verde, acá estoy mostrando cómo sería, también de una forma muy gráfica, cómo sería la distribución de los valores de X de azules y rojos como si fuera una población sola. Que es lo que plantea la hipótesis nula, que son lo mismo. Así que lo que les planteamos es generar esa misma distribución que habíamos hecho antes. Antes la veíamos de una forma analítica, en base a una función de probabilidad que está definida para t y que tiene que ver y se puede resolver con una integral. Pero lo vamos a generar en función de nuestros propios datos, siempre, y esto es lo importante, que los valores que calculamos es bajo la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las medias. Bueno, acá les refresco cuál es los supuestos de la hipótesis nula. O sea que básicamente lo que podemos decir es, bueno, entonces si no hay diferencia podemos tratar a todos los valores como si fueran de la misma población y olvidarnos por algún momento que son rojos y azules, que pertenecen a poblaciones diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos acá nuestra población original. Acuérdense que teníamos 8 y 10, 8 azules y 10 rojos. Por ahora le voy a poner, en vez de azules y rojos, G1 o por grupo 1 y G2 por grupo 2. Y lo que podemos hacer es mezclarlos y asignarlos al azar.
con el mismo tamaño. O sea, el grupo 1 va a ser con n igual a 8 y el grupo 2 va a ser con n igual a 10. Vamos a calcular la media para cada uno de esos grupos así generados al azar, siempre tomando al azar valores de los verdaderos, de los que tenemos en nuestras poblaciones, y calcular un valor de t. En este caso, el valor de t para esta distribución es 0,716. Este es un valor de t bajo la hipótesis nula. No es el mismo que este, que es con las poblaciones originales. En esto, los azules están por un lado, los rojos están por el otro. Acá están todos mezclados al azar. Fíjense que no cayeron en la misma proporción azules y rojos. Así que esto lo podemos repetir muchas veces y van a ir variando los valores y las cantidades de azules y rojos que caen en cada lado. Pero no importa, porque eso está hecho al azar. Así que, así como calculamos este valor, nosotros podemos generar una tabla e ir guardando, repetirlo muchas veces esto, e ir guardando los valores que vamos calculando de t. O sea que vamos a mezclar, fíjense, ahora se los muestro. Básicamente esto es una imagen animada, a ver si lo puedo correr. No sé por qué no se muestra. Ahí está. Fíjense que estos valores están cambiando los valores que caen en cada uno de los grupos, en el grupo 1 y el grupo 2, y en cada una de esas mezclas se van calculando un valor de t. Fíjense que los valores de t en general están cerca de 0. ¿Por qué? Porque en realidad son lo mismo, son los mismos valores mezclados. Entonces estamos comparando una población que básicamente es similar a la otra, porque como están mezclados al azar, lo más probable es que la mayoría de los valores estén cerca de 0, pero cada tanto aparece un valor grande, como ahí vieron, 1,40 y pico, pero generalmente están alrededor de 0. En esta figura que está en esta presentación lo hice 100 veces, pero para el ejercicio lo vamos a hacer repetir 3000 veces. O sea, lo que vamos a hacer es 3000 veces mezclar al azar entre los colores azules y rojos, se lo asignamos a una población con n igual 8 y a la otra población con n igual 10. Y vamos guardando esos valores de t. Entonces al final de esta réplica vamos a tener 3000 valores de t. Cuando nosotros lo que hacemos a continuación es graficar los valores de t obtenidos de los 3000 valores de t con un histograma. O sea, lo que tenemos acá es la frecuencia de observaciones. Por ejemplo, el valor 0 o el número cercano a 0 están cerca de 1200 veces cayeron valores muy cercanos a 0. Entre menos 2 y 2, fíjense que son bastante poco. Hay menos de 100 entre menos 2 y 2. ¿Está bien? Y valores más grandes que 3 son relativamente, o 3 en valor absoluto, ¿no? 3 o menos 3 son relativamente raros, y mucho más raros son valores menores a menos 4 o mayores a 4. O sea que nuestra distribución, nosotros podríamos esto graficarlo, hacer una curva en vez de un histograma, y sería algo así, donde por algún lugar de acá y acá están el 95 o el 99% de nuestros valores. ¿Okay? Entonces cualquier valor de t que caiga más allá de 2 o 2 y pico o menos 2, entonces van a estar fuera del área de la hipótesis nula, van a ser bajo la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las medias. Eso van a ser valores raros, que no son esperables bajo la hipótesis nula, pero son valores que de alguna forma aleatoria, como dijimos, capaz que cayeron justo algunos valores muy bajos en la población 1 y muy altos en la población 2, en el grupo 1 y el grupo 2, y entonces esa diferencia es muy grande y entonces obtenemos valores de este tipo. O sea que por una cuestión aleatoria se pueden encontrar esos valores, y que aunque la población es la misma, entendemos que la población sigue siendo la misma, ¿no? Porque mezclamos todo. Entonces, pero por una cuestión de azar pueden encontrarse valores extremos.
Entonces, ahora que tenemos nuestra distribución bajo la hipótesis nula, podemos ver dónde cae nuestro valor de t. Acuérdense, el valor de t de nuestras muestras era 1,22. Lo teníamos cuando calculamos acá. Déjenme buscarlo. Acá. Acuérdense que es 1,2186. 1,22 lo podemos redondear. ¿Y dónde cae ese 1,22? Claramente es un valor con una alta frecuencia para nuestra hipótesis nula, o sea que es muy probable que se trate de la misma población, que no tenemos suficiente información para rechazar de que los azules sean realmente más grandes que los rojos. Pero ¿cómo calculamos el valor P de esto entonces? Y el valor P decimos, de las 3000 simulaciones, ¿cuántos de estos valores, estuvieron por encima del valor 1,22? Y haciendo las cuentas, eso está en el script que les paso, sabemos que 342 veces, de acá para acá hay 342 veces valores mayores que 1,22. O sea, hay 342 valores mayores que 1,22. Y eso sobre 3000 nos da 0,114. O sea que el p-value en este caso es 0,114. Quiere decir que casi el 11% de los valores están por encima de ese valor encontrado para nuestras muestras. Entonces, bajo lo mismo que antes, entonces rechazamos H0. Bueno, acá está, esto quedó mal, esto no es 23 sino es 0,11. Esto lo tengo que corregir, esto es 0,114. Es mucho mayor que 0,05 y por lo tanto el valor obtenido no es un valor raro bajo H0. Y básicamente esta es otra forma de interpretar qué es el p-value. Directamente podemos cuantificar qué tan raro o qué tan frecuente es el valor esperado. Y eso es todo. Espero que les haya servido y que les haya contribuido a que entiendan mejor a cómo interpretar el p-value.